Y listo, compartir. Hoy día vamos a hablar del Antiguo Testamento, no como lo vimos en la clase antepasada, sino que ahora vamos a hablar de de los libros que la componen solamente, y toda la historia de Israel que está contenida en ese tiempo. ¿Ya? Así que una clase más bien más informativa y como una introducción del Antiguo Testamento. ¿Ya? Como referencia, todo lo que aquí se puede rescatar está obviamente documentado. Todo lo que van a ver hoy día yo me documenté en muchas fuentes, tanto en internet como también estudios personales míos y de algunos libros que también tengo. Así que todo esto está documentado. Hay como 7 libros jugando aquí para poder armar esta clase y van a ver, y hay 9 libros jugando para la próxima clase. Así que en conjunto con lo que dice la Biblia en sí, hay varias fuentes para que puedan entender a cabalidad lo que es el Antiguo Testamento como tal. Bien, la semana pasada vimos que la gran mayoría, bueno, hablamos del canon del Nuevo Testamento la semana pasada, y entendimos de que la gran mayoría del Nuevo Testamento son cartas pensadas para fortalecer a las iglesias. Los fundadores de esas iglesias enviaban estos documentos, enviaban estos evangelios para que la gente no se apartara de la doctrina y también pudiera afirmar un poco más su fe. Eh, También durante la misma época había conocimiento de estas cartas entre los mismos escritores del Nuevo Testamento. Pedro sabía que Pablo escribía cartas, Pablo referenciaba a Juan, Pablo referenciaba a Santiago, Juan referenciaba a Pedro, Pablo también referenciaba a Juan. Entonces todos los escritores del Nuevo Testamento estaban conectados entre sí, todos se conocían entre sí. Por consiguiente, su idea del Nuevo Testamento es mucho más consolidada que la del Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver en su momento. Y durante más de 400 años varias personas trataron de armar un canon del Nuevo Testamento. Al final nos quedamos con la lista damascena, que es como la más centrada en cuanto a libros del Nuevo Testamento y por consiguiente Biblia podemos tener. Durante la Reforma, Lutero quiso sacar libros, pero no pudo. Créanme que hasta el día de hoy, si ustedes se consiguen una Biblia luterana, los 4 libros que Lutero quiso sacar, más Esther, están al final. Y actualmente usamos los criterios de canonicidad evangélicos, que fueron los que armaron los metodistas y después los bautistas, los perfeccionaron, para validar el canon. O sea, tiene pruebas de que haya sido contemporáneo apostólico, de que haya sido escrito por alguien que haya sido al menos un testigo ocular de las cosas que pasaron, y es bien interesante esos criterios. Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Bien, esta semana vamos a hablar del Antiguo Testamento, que habla de la historia del comienzo del mundo, cómo se creó, la historia de Edén, qué pasó ahí, por qué también la humanidad se perdió, todo eso. También en el Antiguo Testamento están las profecías que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías mesiánicas están ahí, todas. Hay profecías mesiánicas en Génesis, si bien todos dicen que Isaías habla del Mesías, Isaías tiene las mayores referencias, pero hay salmos de David que hablan de Jesús, eh, hay palabra de Dios para Abraham, hay palabra de Dios para Adán, hablando del Mesías. También tenemos, parece que llegó alguien, Fernando, pero ahí sí. Y también, como les dije, hay salmos y están los otros profetas que hablan también del Mesías. O sea, está bastante presente en el Antiguo Testamento. Y bueno, también aquí se cuenta la historia del pacto de Dios y del pueblo de Israel. Todos los pactos que se fueron sucediendo también entre Dios y el hombre. Primero el pacto de Dios con Adán, después el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Isaac, el pacto de Dios con Jacob, el pacto de Dios con José y cómo trató con los patriarcas. Después cuando pacta con Israel como nación, cuando nace como tal en el desierto con Moisés, y después cuando a través de Josué se establece en la tierra de Canaán, y después como también hace un pacto eterno con David para afirmar su trono y que siempre el rey de Israel iba a pertenecer a su linaje.
Ahí vemos donde también se enraiza con Cristo, que sabemos que viene del linaje de David. Y después pasa obviamente al Nuevo Testamento, donde el pacto cambia. Pero los pactos de Dios con el pueblo de Israel están aquí y se pueden leer y se pueden disfrutar. El Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo, se demoró entre 1000 a 1300 años en componerse. Hay un montón de dataciones, o sea, de fechas aproximadas en que se pudieron haber formado. Eh, hay, dos, hay mucha discusión sobre el tema de los años. Algunos dicen de que hay libros que se escribieron muy antiguos, pero no hay registros de que se hayan, que uno pueda validar que se escribieron en la época. Por ejemplo, por lo que yo he estudiado, Job sería el libro más antiguo de la Biblia, porque fue escrito posiblemente en la época en que también se escribió el Éxodo y el libro de Levítico. Por consiguiente, es como de esa época. Pero, según algunas dataciones arqueológicas, el libro más antiguo tendría que ser Abdías, uno de los profetas menores, y para mí el último libro en escribirse del Antiguo Testamento vendría siendo Edras y Nehemías, junto con las crónicas, pero las dataciones también arqueológicas, que es como donde se dan bastantes problemas, estarían datando que la fecha, que el último libro del Antiguo Testamento en escribirse fue Daniel, que se pudo haber terminado de escribir en la época de la colonización griega de Israel, en la época de los macabeos, estamos hablando del año 200 antes de Cristo. Entonces, es como hay mucha discusión en el tema de ponerle fechas en que se compuso el Antiguo Testamento, que se demoraron 1000, que se demoraron 1300, que recién empezó a escribirse el Antiguo Testamento como tal, en la época de Edras, cuando vuelven del destierro y reconstruyen los muros de Jerusalén. Otros dicen que ya los libros venían de antes y que Edras simplemente los compiló. Entonces es un tema bastante enredado este punto. Simplemente nos vamos a tener ahora, como para no seguirles enredando más la cabeza después de 2 clases bien duras, vamos a hablar más o menos de cómo se fue armando cronológicamente esto, siguiendo el mismo hilo que nos da el Antiguo Testamento. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? 2 puntos. Las divisiones del Antiguo Testamento y los periodos históricos que este comprende. Las divisiones. Bien, como ustedes saben, el Antiguo Testamento está compuesto en varias partes y el Pentateuco es la primera. Está formado por los 5 libros atribuidos a Moisés y que estos contienen la ley judía en su totalidad. La ley judía se basa en el Pentateuco, pero también tiene otros libros anexos, como son el Talmud y como también la recopilación de tradiciones orales llamada Mishnah. Pero la base doctrinal de la religión judía es el Pentateuco. Aquí se da directrices de cómo se tiene que hacer el culto, de cómo tienen que vestir los sacerdotes, leyes de desagravio, leyes leyes sanitarias, qué es lo que hacer cuando hay enfermedad, cuando hay peste, cuando mueren animales, eh, con cómo se debe manejar la plata. Todo eso está contenido en estos 5 libros, aparte de contar la historia del mundo, de cómo nace el mundo, cómo Dios lo crea en 6 días y descansa el séptimo, cómo crea al hombre a su imagen y semejanza, y que después de hacer un borrador termina creando a la mujer. Y, y eso también cuenta la historia de los primeros hombres, los patriarcas, el éxodo, y también todo eso está ahí escrito. Los libros que componen son el Génesis, cuenta los inicios del mundo hasta el nacimiento de Moisés, es contado aquí. En Génesis tenemos la historia de Adán y su familia, que fueron los primeros patriarcas. Después la historia de cómo Dios llama a Abraham, lo saca de Ur Caldea, que es parte que está ahí en la Mesopotamia, cerca de lo que es actualmente Irán. Eh,
lo saca de ahí y lo lleva a la tierra de Canaán, con todas las peripecias que por ahí pasó, una paseita por Egipto incluso, eh, que después de estar muy viejo, muy viejo, muy viejo, logra tener hijos, a pesar de que al principio su esposa no creía en esto, se rió cuando vino el enviado de Dios, que fue posiblemente haya sido el mismo Jesucristo visitando a Abraham, y le dijo que iba a tener un hijo y no le creyó, incluso fue tanto lo que no le creyó que mandó a su concubina a acostarse con su esposo para tener un hijo, que al final terminan desterrando, que fue Ismael, el padre de la nación y de todos los países árabes. Eh, También está, eso es lo que se cuenta el Génesis, después como la historia de Isaac, y también la historia de Jacob con todas las peripecias que le pasaron para terminar peleando con un ángel bendecido por Dios y viviendo en Egipto gracias a todo lo que el Señor había bendecido a su hijo José. Bien, eso es lo que se cuenta más o menos en Génesis. Éxodo cuenta, como el nombre lo dice, la historia de Moisés y de cómo logran salir de Egipto, con las plagas y su caminar en el desierto y las primeras leyes y los 10 mandamientos. El libro de Levítico tiene esto de las leyes, es un libro muy de leyes. Están ahí, por ejemplo, las leyes sanitarias que les contaba, cómo eran también las disposiciones sacerdotales y todo eso. Esperemos un poquito. Ya, listo. También Números es un libro que al principio empieza con un censo y después también sigue hablando de leyes y otro poco de historia. Y el Deuteronomio, que es, como el nombre lo dice, es una segunda promulgación de la ley, resume las Aló. leyes descritas en los libros anteriores. Es como un gran discurso de Moisés. Bien, y eso es más o menos el Pentateuco. Ahí en la foto es un rabino en Chile de fines del siglo XIX, una foto que se tomó en Valparaíso, por lo que logré averiguar, y está mostrando uno de los rollos de los profetas menores. Eso vendría siendo el rollo. Es un rollo muy viejito porque los cuidan mucho, ellos no desechan los viejos, los tratan de cuidar hasta que ya no les da más. Y ahí lo tenían en una sinagoga en Valparaíso. Estas fotos más o menos de fines del siglo XIX. Bien, espérenme que tengo una pregunta aquí en el chat. No tengo audio. ¿Qué hago? Tienes que apretar el micrófono y ahí te va a decir el audio, porque lo más probable es que haya entrado sin audio. Hay un pequeño puntito arriba del micrófono. Llame a soporte. Dale soporte, profesor. Eso. Sigamos. Después vienen los que todo el mundo conoce como libros históricos. Los libros históricos cuentan la historia del pueblo de Israel desde la conquista de la tierra prometida, encabezada por Josué, eh, sucesor de Moisés, y eh, hasta la deportación a Babilonia del reino de Judá. Más o menos son 1000 años de historia los que se cuentan aquí. Es como mucho, mucho, mucho tiempo que está aquí contado. También se cuentan los orígenes del reino de Israel y del reino de Judá. Estamos hablando de que se aprecian muchos libros, muchos contextos históricos aquí, eh, las divisiones y todo eso. ¿Cuáles son los libros que componen esta gran división? Son el libro de Josué, que cuenta la conquista de Canaán y el establecimiento del pueblo en dicha tierra. El libro de Jueces, recuerden que durante eh, el tiempo en que se establece el pueblo en la tierra prometida, no tenían un líder así constante, sino que el Señor levantó jueces durante ese tiempo para ir liderando el pueblo durante ese tiempo. El primer juez de Israel fue Josué mismo y el último fue Samuel.
Durante ese tiempo también podemos nombrar a Gedeón, podemos nombrar a Otoniel, podemos nombrar también a Débora y a varios jueces, al mismo Sansón. Entonces hay varias historias bien, bien ricas y bien interesantes en jueces. El libro de Ruth cuenta la historia de esta moabita que decide no abandonar a su suegra y que se devuelve con ellas a la tierra de Canaán, específicamente a Belén, y es ahí donde eh, vuelve a tener el amor de un hombre que la cuida y que se hace cargo de ella, y que después se convierte en una pariente del rey David. Bien, pues, los libros de Samuel cuentan la historia de Samuel, el inicio de su ministerio, y también cuentan los inicios del reino de Israel, del Reino Unido de Israel, como también se le conoce, a través de Saúl y a través de David. Reyes también cuenta eso, y también cuenta la división de los reinos en, en tanto de Israel como de Judá. Y después también, obviamente, se cuentan muchas cosas también repetidas en primera y segunda de Crónicas, pero en Reyes también podemos ver qué pasa con algunos profetas, como bien interesante. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando lleguemos a esa división. Está el libro de Edras, que cuenta cómo este personaje, este sacerdote, reordena el culto luego de que Nehemías reconstruye las murallas de Israel, como se cuenta en el mismo libro de Nehemías. Y el libro de Esther cuenta cómo esta reina judía salva a su pueblo de una muerte inminente en manos de conspiradores, e incluso hasta el día de hoy, debido a esta liberación que logra proveer Esther, nace una fiesta que hasta el día de hoy se celebra, que es la fiesta del Yom Kippur. Bien, eso es más o menos hasta ahí los libros históricos, para que más o menos entiendan lo que hay en cada libro de cada división. Cada división de esto que estamos hablando la vamos a ver en detalle en su tiempo. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver en detalle todo el Pentateuco, los 5 libros. Obviamente no los vamos a estudiar de versículo a versículo, no, pero más o menos qué es lo que cuentan, qué es lo que tiene, de qué trata cada uno. Y más o menos cuántos años locos por ahí, para no hacerlos tan complicados. Los libros históricos también, y así vamos a hacer sistemático. Ya, sigamos con la otra división del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos y sapienciales. ¿Por qué poéticos y sapienciales? Porque son recopilaciones de sabiduría, filosofía, canciones y poemas. Bien, usualmente, a ver, libros de sabiduría, ¿por qué? Porque todos los pueblos en sí tienen compilaciones de sabiduría popular, por llamarlo así. Aquí en Chile hay un folclorista llamado Oreste Plat, que escribió muchos libros del folclore chileno y los recopiló en libros. Lo mismo hizo Violeta Parra. Eh, Violeta Parra también recopiló el folclore de nosotros como chilenos, y lo compiló en discos. Eh, si bien Violeta Parra no escribió libros, pero sí todas sus canciones se grabaron, y muchas de sus canciones no eran composiciones de ella, sino que las recopiló de muchos viajes que hizo al campo. Había mucha cultura popular en el campo, y ella la tradujo en canciones, o recuperó canciones que, por ejemplo, se sabía la abuelita de alguien, ella se aprendía su canción y después la grababa. Lo mismo también Margot Loyola, para que nuestro folclore chileno llegara a más gente y perdurara en el tiempo. Es más o menos esa el motivo por el cual existen estos libros. Hay mucha recopilación de sabiduría de Salomón en los Proverbios, el Eclesiastés. Bueno, me estoy adelantando. Usualmente los salmos eran el himnario de Israel. En el Tanaj, los salmos están al final porque eran como el himnario. Los que tenemos pasado pentecostal, por ejemplo, algunos, sobre todo los papás, tenían una Biblia gigante, y atrás venían un bolsillito en el forro. Ese forro, ahí adentro le metían un himnario, ¿ya? Más o menos esa era la función de poner los salmos al final del Tanaj, porque eran cantos. Ojo, aún tengo un himnario, lo amo. Claudia,
yo también tengo mi himnario aquí. Tengo dos himnarios. Tengo el himnario pentecostal que ocupaban en la iglesia de mi papá y tengo el himnario de la iglesia de Cristo, la iglesia donde yo me formé como teólogo, que también está. Así que tengo Sí, lo rescaté, así que lo lo guardo como rescataste. hueso santo. Sí, Sí. sí, yo. Bueno, ahí en el tiro de cámara algo se ve, están un poco lejos, pero ahí están. Mira, fíjate. Este es el himnario que ocupaban en la iglesia de mi papá. Ya. Así Yo soy chiquitito. de la iglesia evangélica pentecostal, pues la. Claro, y aquí te cabía el himno, mira. Yo tengo marcado el himno 87, el trono santo. Mira, aquí está marcado. En mi viejo himnario, mira, aquí hay himnazos que todavía cantamos. Están todos aquí y claro, existían estos forros, miren, para mostrarles el ejemplo. Tenían una Biblia de este volado, y aquí, bueno, esta también lo tiene, pero era como un bolsillo con cierre, y metían ahí el himnario. Entonces iban a la iglesia, así, pero con esto metían un bolsillo. Así iban antes los antiguos pentecostales, con estos himnarios que eran buenísimos. Y bueno, este himnario de la iglesia de Cristo es de la iglesia donde me formé como teólogo, es más grande, tiene la letra más grande, así que uno puede ver los himnos mejor. Y bueno, ahí viene decidido seguir a Cristo, si no hubiera sido por el Señor, y un montón de himnos que también cantan los pentecostales que son bastante buenos. Entonces los salmos Mm. eran eso, los salmos eran cantos. Por eso, si ustedes se fijan en algunas notas, dice al director principal del coro, basado en tal cosa, es un masquil, eran cierto tipo de cantos. Y bueno, los libros también de sabiduría y filosofía servían para dar lecciones morales. Los libros que componen esta sección son Job. Job era un hombre, el ejemplo de varón perfecto de Dios. Amaba al Señor, era un hombre bueno, era un hombre justo, y Dios permite que el diablo haga lo que quiera con él, como una suerte de apuesta que al final obviamente el diablo pierde, porque Job, a pesar de todo lo malo que le pasó, no renegó de su Señor, a pesar de que la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Hay mujeres que comprenden muy bien a su esposo. No, Spotify no vale que, ¿ya? Y eso es más o menos la historia de Job, que está pidiendo unos amigos que no lo ayudan mucho, que digamos. Y al final del libro, él tiene un encuentro directo con Dios, Dios lo recrimina por sus cosas, y él se da cuenta de que a pesar de que dice que conocía al Señor, no lo conocía, se arrepiente, se supone que ahí da el verdadero significado de la prueba. La prueba nos debe traer arrepentimiento, no nos debe traer como que, oh, superé la prueba, soy bacán. No, la prueba es para que tú te puedas arrepentir de muchas cosas que llevaron a que Dios te probara. Metanoia, sí, es un cambio de actitud, pero la metanoia tiene que ver con otra cosa, ¿sabes? Y, eh, y eso más o menos habla Job. Los salmos, bueno, ya les dije, el himnario del pueblo de Israel. Uno de los escritores más famosos de los salmos es David, pero los salmos se vienen escribiendo desde mucho antes. Estamos hablando de que hay salmos desde los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran uno de los hijos que tuvo Aarón. Entonces, imagínense, desde la época del desierto ya venían componiendo himnos. Eh, También hay algunos, si bien David tiene la mayoría y son los más famosos, era porque el tipo, aparte de ser buen soldado y todo ese cuento, el tipo cantaba espectacular. Así que hay un montón de himnos también de ahí. Los proverbios también hay proverbios tanto de Salomón como de otra gente. Ahí vamos a analizar que no todo el libro de proverbios fue escrito por Salomón. Eso, si bien es real, pero no completamente. Y hay mucha sabiduría. Eran como lecciones morales para enseñar sobre todo a niños y a adolescentes. Esa era la función con la cual se les enseñaba los proverbios cuando alguien iba a la escuela, bueno, a la sinagoga, y después si uno quería ser fariseo o escriba, se perfeccionaba y lo entendía un poco más. El Eclesiastés es un libro muy filosófico, un libro donde se supone que es Salomón,
empieza como a dar una larga prédica sobre la vida, sus desventuras, ver que la vida no sirve para nada si no tienes a Dios al lado. Y el Cantar de los Cantares, o el poema más excelso, como se puede traducir más correctamente del hebreo al español, es un libro que es muy lindo, habla de, es un poema de amor muy precioso, que está compuesto de varios cantos. Posiblemente el Cantar de los Cantares se pensó y se escribió para ser representado, porque hay cosas que canta la novia, hay cosas que canta el novio, y hay un coro también atrás cantando. Entonces podría ser como una especie de obra de teatro o de ópera. Muy lindo, y también tiene bastante palabras que de forma poética dicen cosas bien fuertes, pero son muy lindas porque en el contexto de que se dan en el contexto de un amor santo y bendecido por el Señor. Así que es como bien lindo y esas cosas ricas que se dicen ahí en el Cantar de los Cantares. Bien, eso más o menos lo que hay en esta sección. Después, yo lo dividí en dos por un asunto netamente didáctico, pero está la sección de los profetas. La sección de los profetas tiene, como su nombre, tiene dos divisiones: profetas mayores, profetas menores. Los profetas mayores se llaman así solamente por la extensión de hoja de sus libros, a excepción de Daniel, que se incluye aquí por el tipo de mensaje que da. Pero incluso Oseas es más largo que Daniel. Y, pero se incluye en este rollo que le expliqué en clases anteriores, donde están estos 12 profetas menores en un solo rollo. Daniel es un rollo propio. Bien, aparte que en la versión griega de Daniel hay 14 capítulos, no 12. Entonces, dependiendo del tipo de rollo y de dónde provenga el rollo, van a ver la cantidad de cosas que tiene Daniel, y por eso también está incluido aquí. Eh, Hablan de temas como el Mesías, hablan de temas como la destrucción del templo, la restauración futura de Israel, una restauración futura en dos partes, tanto la restauración post deportación de Babilonia y la restauración post ya con nosotros incluidos. También habla de la segunda venida de Cristo también, y habla de la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70, entre otras cosas. Bien, esta sección la componen Isaías, que es el libro más extenso en cuanto a hojas de la Biblia, más que los Salmos. Si ustedes, pues si nosotros pudiéramos sacar cada uno de los libros de la Biblia, nos daríamos cuenta que Isaías incluso ocupa bastantes páginas, más que el mismo, más que el mismo Salmos. Es un libro bastante extenso, tiene 66 capítulos. Y ahí hay, bueno, Isaías se divide en tres subdivisiones internas que después en su momento lo vamos a hablar. Está, habla del Mesías, habla también de Lucifer, habla del diablo ahí y habla también de juicio a Israel y a otras naciones. Y también de lo que va a ocurrir con el Mesías a su llegada y lo que viene. Jeremías habla también de lo mismo, y habla también del nuevo pacto. El Señor le muestra cómo va a ser el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, que ya no va a estar escrito en piedra ni en tablas de ley como está escrito el pacto de Dios con Israel, sino que va a estar escrito en nuestros corazones, tal cual como Jesús lo ha dejado grabado, y que nadie también iba a tener que decirle, hey, tú conoces al Señor, porque todo el mundo iba a conocer a Dios. Entonces, desde ahí que Jeremías también es uno de los profetas importantes y también uno de los más sufridos durante esta época de su ministerio, de que quedó reflejado. Eh, Se dice que Jeremías no lo escribió Jeremías, sino que lo escribió su secretario Baruch, junto con las Lamentaciones. Las Lamentaciones sí debienen incluirse como un libro poético porque son canciones, son endechas que se llaman. Son canciones también tristes, basadas en lo que pasó cuando Nabucodonosor llega a destruir todo y se lleva a los mejores a Israel y bota los muros de Jerusalén. Ezequiel es un profeta que
él era hijo de sacerdote, y sus profecías se las muestra el Señor durante el exilio en Babilonia, y habla de esa gente, de cómo se pervirtió el pueblo durante Babilonia, y le muestra acontecimientos apocalípticos que se condicen mucho con lo que Juan ve en el Apocalipsis. Está ahí el nuevo templo, que es el que va a estar en la Nueva Jerusalén en su disposición. Entonces se encuentra un templo colosal, es muy, 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 muy grande. Más grande que los otros dos templos, que el templo de Salomón y el templo de, de Herodes, por llamarlo así. Porque el templo donde Jesús pasa sus cosas es el templo de la familia el templo que reconstruyó la familia de Herodes. El segundo templo. Eh, y habla de este nuevo templo que es colosal, y que la facción más ortodoxa de la religión judía existente, que quiere volver, que quiere sacar a los palestinos y a los árabes definitivamente de Jerusalén, y donde están las mezquitas que ustedes pueden ver en la meseta de las mezquitas. Quieren barrer todo eso de ahí y agrandar hacia el perdón, hacia el Monte de los Olivos, y construir el templo de Ezequiel, que es, creo que, 40 veces más grande que el segundo templo. Es algo enorme. Y ellos lo quieren construir, pero hay un montón de teorías conspirativas que nos da para una clase entera si quisiéramos hacerlo. Y Daniel tiene una mitad de contenido durante Babilonia, también en Babilonia. Muestra un poco la historia de Daniel, cómo llega a Babilonia, cómo se convierte en gobernador para 3 reyes, y también los mensajes proféticos que recibe de parte del Señor, entre ellos algunos muy apocalípticos, las profecías de las 70 semanas, y también de esta estatua que habla de los 4 reinos antes de que se estableciera el reino de los cielos, y es muchas cosas ricas que podemos también ahí encontrar. Bien, y ahora vienen los profetas menores. Los profetas menores se llaman así, como les dije, por la extensión de sus libros, porque es muy poco. Tenemos libros que ni siquiera tienen capítulos, y que se les conoce por el rollo, porque su totalidad solamente alcanza para un rollo, que ni siquiera es un rollo tan grande, es un rollo chico. Aquí también hay mensajes de juicios, tanto para el tiempo en que fueron escritos como para el futuro. Hay profecías mesiánicas aquí también. Los libros que componen esta sección son Oseas le pasan un montón de cosas muy complejas con su esposa y todo ese cuento. Joel, el Señor le permite ver, le permite profetizar. A ver, aquí hay algo que a mí, bueno, los que hemos estudiado teología lo entendemos, pero a veces la división de capítulos y los nombres que les ponen para separar algunos trozos de la escritura nos molesta. Porque si ustedes hicieran el ejercicio de sacarle a Joel, sobre todo, ustedes le sacan los capítulos, los versículos y los títulos que están intermedios, pueden entender de que desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el final del 3 es un solo texto entero. Y uno analiza todo lo que pasa a Israel. Le pasan plagas, le pasan peste, le pasa todo junto, pero va a llegar un momento de una total restauración. Y después de eso, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hay algunas escuelas judías que hablan que Joel, que todo eso que cuenta, está pasando, y que va a llegar y que ellos, cuando llegue el Mesías prometido, como ellos lo esperan, se va a derramar este Espíritu Santo que todos ya sabemos que se derramó en Pentecostés. Se nos cayó la cerca. Volviendo, está en el libro de Amós, de Abdías, el libro de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y en el mar profundo se cayó. Ahí está de fondo. Incluso la tumba de Jonás todavía está. La quiso destruir Estado Islámico en Nínive, pero todavía está. Miqueas, donde también se dice que ahí se profetiza la ciudad en que iban a ser el Mesías. Perdón, en Miqueas, sí, Miqueas está bien. Nahum, ¿por qué puse 2 veces Miqueas? Ageo, Sofonías, Malaquías, que habla de los diezmos, y Zacarías también, que habla del Mesías en su capítulo 3. Bien, sí, tienen un montón de cosas bien buenas, o sea, no estamos hablando de que sean menores, de porque tienen poquitos capítulos, pasan desapercibidos. No, hay un montón de enseñanzas súper poderosas en los profetas menores. Hablé de Joel fue un ejemplo, pero Oseas tiene cosas muy power, Malaquías también.
Habacuc me faltó, ese era, por eso tenía dos Miqueas, porque uno de sus Miqueas es Habacuc. Habacuc tiene esa preciosa oración de que en medio de las dificultades más grandes Él aparece, el Señor, y en medio de todo Él decide adorar. Es la mejor clase de adoración que tú puedes recibir en el Antiguo Testamento. Pues esa. Bien. ¿El pez se trabajó a Jonás por porfía o Dios lo envió a salvar a Jonás? Sí, ay, claro que fue por porfía, pues si se estaba bajando hace rato, no quería ir, pues se tomó el barco para el otro lado, pues. Era obvio. Se lo tragó de porfiado y porque le sirvió de barco el pescado para el otro lado, para el lado que tenía que ir correctamente. Eh, los bautistas dicen que Dios envió al pez para salvar a Jonás. Bueno, que bien por ellos, pues. Jonás fue por ceviche. Oye, ya, po. Oye, ya, sigamos. Parte 2. Ya salió el Kevin con su herejía. Los periodos históricos. Aquí pongan un poquito de atención. Aprovechen si tienen forma. Yo igual esto lo suena en PDF. ¿Ah? Lo que pasa es que no he tenido tiempo. Tengo que terminar de subir las clases de las últimas dos clases del. Tengo un montón de material por subir. Me voy a sentar un día, yo creo que me voy a gastar. Y el problema es que sube lento, si no fuera en prepararlo, si lo tengo todo listito, pero por ejemplo, para subir un video de una clase estoy a veces 3 horas. Y no porque sea tan pesado, porque la gracia de Zoom es que me lo da en un formato que no pesa tanto. Pues, se sube relativamente rápido. Está en YouTube a veces en 15, 20 minutos, ya está subido. Pero YouTube tiene todo un proceso en que empieza a revisar de qué es tu video, empieza a leerlo, empieza a hacerle versiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros grabamos radicales los sábados, lo hacemos en una resolución bien pequeña para que se transmita bien por Facebook. Por Zoom es distinta la transmisión porque no paso por ningún servidor. O sea, yo transmito desde mi computador directo al computador de ustedes, por llamarlo así. Entonces, no hay ningún servidor entre medio más que el mismo de Zoom y por eso se ve mejor, por eso funciona directo, por eso se oye mejor y todo ese cuento. Bueno, para Facebook hay que pasar por un procesador de Facebook, el servidor de Facebook muestra esto y tiene un montón de reglas más. Entonces, para que no se ponga tan pesado el video, uno lo hace más chico. Aquí yo grabo a Full HD el- las lecciones, por eso ustedes las ven en YouTube, las ven con una calidad bastante buena, pero los programas radicales no, esperemos que este sábado ya podamos sacar la mejor calidad. Y, y es por eso. Pero entonces, ¿por qué? Porque YouTube hace la revisión. Primero te mira de qué es tu video, si no tiene pornografía, si no hace negocio, un montón de cosas así. Aunque uno le diga que no lo es, pero igual lo revisan. Y después que terminen esa revisión, ellos le hacen versiones. A radicales no le hacen versiones porque como es de baja resolución, es chiquitito el video, está, llega y pasa. Pero para las clases de Biblia y Café se hace 4 versiones. Una versión en chiquitita, una mediana, una HD y otra Full HD. Se hace 4 versiones de un tiro. A pesar de que yo le digo, súbemela en el promedio de las 4, no, el Jiggy lo hace solo, no he podido deshabilitarlo. Y así que a veces me demoro hasta 3 horas en subir un Bibliacafé. Bien, por eso todavía no los termino de subir, tengo harto que subir. Ya me pongo al día para que puedan ver las clases anteriores. Periodo histórico. Así que tengo que subir esto también a PDF y todo ese cuento, pero ahí también va a venir la tabla, pero si pueden eh, ir anotando y viendo la tabla que les voy a mostrar a continuación, de verdad que les va a servir un montón para entender el Antiguo Testamento por fecha y todo eso. Bien, vamos. Fíjense aquí. Fíjense aquí. Tenemos, desde los periodos históricos, estamos hablando de antes del éxodo de la entrada a la tierra prometida. De aquí para acá, tenemos que Génesis, desde Génesis a Ruth, ocuparon todo este periodo de tiempo. Por ejemplo, todo esto, el Génesis ocurrió, después vino el Éxodo, después vino el Levítico, Deuteronomio, voy a poner un lapicito, color de la pluma, rojo,
Y el color del láser, no. Este, punto pluma, flecha, flecha. Ya, ahí sí. Así que se fijan. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una vez con lápiz. Flecha. Bueno, primero tenemos Génesis. Después Génesis nos va contando toda la historia del pueblo de Dios y el Deuteronomio, y aquí ya llegamos a la tierra prometida. Si es que se fijan, en esta época ya también se están escribiendo salmos. Es lo que les dije al principio. Los salmos demoraron todo este tiempo, todo este tiempo pasó para escribirse. Después viene la época del Éxodo y la tierra prometida. Recuerden que Deuteronomio es un discurso antes de que Moisés falleciera. Entonces, desde ya cuando entran a la tierra prometida, cruzan el Jordán y todo eso, empieza el éxodo en la tierra prometida y se siguen escribiendo los libros históricos. Se viene Josué, se viene José, se viene Ruth, y entre medio, con el reinado de David, como en los libros anteriores. Allá, pues, aquí están los libros anteriores, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Estoy hablando de la línea de tiempo, cómo los libros se fueron armando conforme el tiempo. Van por orden de tiempo. Después de eso, entramos a la tierra prometida y entra Josué, entre jueces, entra Ruth a este periodo histórico, más o menos por esta fecha tendría que ser escrito Ruth. Fíjense que Esther todavía no aparece, y en paralelo a esto empiezan a escribirse las crónicas. Las crónicas empiezan a escribirse ya con Saúl también, y van en paralelo con Samuel. En la época de Samuel ya los reyes, y ojo, ya también se siguen escribiendo salmos con David. Después viene el reinado de David y de Salomón, y es donde ahí entra segunda de Samuel, ya con David, ya con Salomón. Y entre medio, que ya está Salomón, se empieza a escribir los proverbios, los cantares y el Eclesiastés, que se presume que fueron todos estos de Salomón. En paralelo se siguen escribiendo las crónicas, fíjense. Y ahí entran los libros de los reyes. Y es aquí donde ya el reino se divide en norte y sur. Aquí con el súper tonto hijo de Salomón, con Roboam divide el reino en dos. Uno que es, hay que cueste clic con el mouse. Bueno, Israel, ahí se entiende algo. Y por el sur, Judá. Listo. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Bien. Sigamos. Ahora, aquí es donde lo que yo les decía anteriormente al principio de la clase. Job se dice que Job no tiene fecha conocida. Por eso, los salmos y sapienciales, aquí yo los puse como parte, las lamentaciones como parte de esos libros, para que se entendiera, no para ir en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Para que se entiendan las cuatro líneas. Tenemos la línea de las crónicas, la línea de la historia pura y dura, por llamarlo así, ya pasamos por Pentateuco, la línea de los profetas y la línea de lo que es sapiencial, sabiduría, música, eso. ¿Ya? Job no tiene fecha. Es por eso que Job ha dado mucho que hablar, porque algunos decimos que se escribió en la época de Moisés. ¿Qué cuesta escribir con esto? Esperemos un poco. Déjenme ver si puedo arreglar esto, porque de verdad quiero rayar sobre esto para que les quede más claro, y no me está dando el mouse ni la mano. Ya. Algunos decimos que fue por esta fecha, otros dicen que fue en la época de la división del reino, puede ser aquí, o algunos dicen que se escribió en el cautiverio en Babilonia. Algunos dicen que se escribió aquí. ¿Ya? Cuando el reino se divide en la línea de los profetas, el primero que se escribe es Amós,
después viene Oseas y después viene Miqueas. En paralelo, durante esta época, se escribe Segunda de Reyes. Bien, después a los asirios conquistan el reino de Israel, las crónicas se siguen escribiendo, y se escriben los libros de Isaías, se escribe el libro de Jonás, se dicen algunos que Isaías incluso llegó hasta acá a estar escrito. Yo no voy a decir nada al respecto. Bien, después se escribe el libro de Jonás es de por esta época, el libro de Sofonías, el libro de Nahum y el libro de Habacuc. Y es ahí donde el reino de Judá, vamos a poner aquí, reino de Israel, y esto es el reino de Judá. Bien, es aquí donde, bueno, el reino de Israel es conquistado por Asiria, y el reino del sur, o Judá, se lo lleva, es deportado a Babilonia, lo dejan ciego al rey Joaquín y todo ese cuento. Bien, y en el exilio, bueno, Jeremías está acá. Jeremías ocupa todo este espacio. Jeremías va de aquí a acá. El libro de Ezequiel va dentro de esta fecha. Abdías también, y Daniel obviamente está acá. Y aquí, cuando ya estamos acá en Babilonia, es donde Jeremías, posiblemente a Baruch, le dicta las lamentaciones. Bien, Jeremías lo más probable es que no haya escrito nunca nada. Él tenía su secretario que se llamaba Baruch, también aparece en el libro de Jeremías, búsquenlo, y que los deuterocanónicos le dedicaron un libro con una carta especial de Jeremías, ¿ya? Pero no estamos hablando de deuterocanónica de aquí. Si después los quieren leer y tienen la Iglesia Católica, léanlo, les sirve para intuirse, como para saber un poco más. Pero para nosotros no es canónico porque nosotros como marcanos protestantes y aquí nos quedamos, ¿ya? Entonces, más o menos por esta fecha podría haber estado escrito. Y Daniel también podría estar escrito por acá. Después regresamos a Jerusalén con Edras y con Nehemías. Primero Nehemías y después Edras. Ojo, el libro de Crónicas se siguió escribiendo. Fíjense la línea del libro de Crónicas, fíjense. Sigue escribiéndose acá y sigue escribiéndose acá. Ahora, ya la línea de los libros poéticos ya se acaba. Se acabó. Y aquí, regresando a Jerusalén, se escribe Ageo, se escribe Zacarías, se escribe Joel y se escribe Malaquías. Y después de este exilio, se escribe el resto de los libros. Por un asunto de corrector ortográfico los puso así, pero se escribió primero este, y se escribió primero este, y después este. Primero Nehemías, después Edras, y después Esther. Ahora, este personaje, se los digo al tiro, es uno de los famosos desconocidos en la formación de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro querido Edras, ¿qué fue lo que hizo? Después de que hizo Josías, ustedes pueden leerlo en los libros de las crónicas y de Reyes, Josías descubre el libro de la ley. Y Edras descubre una copia de la época de Josías. ¿Ya? De la época de Josías descubre una copia del libro de la ley. ¿Y qué es lo que hace? Lo republica. Siéntenla ahí, para que no digan que es república. Republica. ¿Ya? Lo republica. Y es ahí donde nace el primer texto ya encasillado como tal, este texto
se convierte en, años después, en el texto masorético, y que después el masorético se convierte en el Tanaj. Y esto se convierte en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? La media vuelta. Oh, se fue la margarita. ¿Se fijaron la media vuelta? Es pero espectacular este personaje. Este personaje, miren, si no les di tarea esta semana. Debí haberles dado tarea, la embarré. ¿Saben qué? No les voy a seguir diciendo más. Sí, vamos a darles tarea. Sí, la media vuelta, exacto. Pero, pero Claudita, fíjate, la media vuelta, pero fíjate la media vuelta linda para llegar a donde llegamos. Todo esto fueron más de 1300 años. 2000 a 1300 años. Todo esto que acabamos de ver. Y Edras fue el que compila todo esto. Y después, obviamente, no lo compila todo, porque falta toda esta línea de acá. Pero esta línea de acá se junta en algún momento por esas cosas de la vida. Esta línea se junta con estas cosas de la vida con esto. ¿Qué onda? Ahí está. Pues esas cosas de la vida aparece y se junta acá. Pues esas cosas de la vida. Entonces, esto también sigue siendo importante. O sea, Edras lo dejará ahí. ¿Ya? Eso. Si ustedes quieren conocer más de Edras, hay muchos libros, hay mucha documentación, y ya sé, y la van a tener que consultar. ¿Bien? Ahora sí, aquí dice que tarea no hay aún, junten agua, mentira. Color de la pluma, blanco. Tarea, Yo me quedo con la primera nomás. ya, sí, hay tarea. Y junten agua. La tarea es Edras. Quiero que me digan quién era. Y su importancia, porque lo que yo les dije en la nada de Edras, hay mucho más. Y eso, tareita, pirim, pirim, la mandan a editorial arroba sin acento león de Judá.cl. Asunto Edras. Tienen para hacerla hasta el miércoles a las 23:59 del miércoles. ¿Ya? Eso quiero. ¿Por qué? Porque les va, de verdad que Edras es un personaje súper oculto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento brilla mucho David, brilla mucho Moisés, brilla mucho, bueno, Elías brilla mucho, Eliseo brilla mucho, Salomón brilla mucho, pero Edras le tenemos que agradecer mucho la pega del Nuevo Testamento que tenemos, del Antiguo Testamento, perdón, que tenemos ahora. Edras fue el gran reformador religioso y que permitió preservar el legado que se había perdido después de la deportación a Babilonia. Fue ahí donde se produjo un terremoto terrible culturalmente hablando para el pueblo de Israel. Se perdió mucho, mucho, mucho ahí, mucho. Hay un montón de cosas que se pudieron haber rescatado más, como muchas referencias, como el libro de los jubileos, el libro del Salterio,
las copias más antiguas del libro de Enoch, y otros libros más que no son- que existen mencionados en el Antiguo Testamento, pero que no existen, porque se perdieron después de la deportación a Babilonia. Entiendan una cosa, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye los muros, destruye el templo de Salomón se destruye, se llevan el arca del pacto con destino desconocido hasta el día de hoy, y todo se va, todo se destruyó. Entonces se perdió mucha cultura y fueron cerca casi 80 años que vivieron en Babilonia. Entonces mucha gente judía nació en Babilonia y nunca más volvió a Jerusalén. Solamente unos pocos que fueron los valientes que acompañaron a Nehemías y después la gente que vino a repoblar Jerusalén. Pero esto fue mucho lo que se perdió, y Esdras el que se convierte en este brazo del líder religioso, porque el líder administrativo era Nehemías, pero el Esdras se convierte en este hombre, este escriba, este hombre de Dios que viene a ordenar un poco y a darle de nuevo forma al culto, como se menciona en el Pentateuco. Bien, eso, mis queridos, eso es la clase de hoy día. Bien,